pensado mucho en Querétaro en estos últimos días, Agustín. ¿Recuerdas el sonido de los trenes? Parecía que aquellas paredes se nos iban a derrumbar encima, pero ellos seguían hablando de honor. Sí, lo recuerdo. Recuerdo sobre todo la mirada de mi Tomás. Él ya sabía de alguna manera. Y aunque trataba de tranquilizarme diciéndome que Maximiliano encontraría la salida, él ya se estaba descubriendo esa ciudad sitiada. Miguel también lo sabía, Agustín. Hay veces en que me tomaba de las manos y mi destino es el camino. Estar con la frente en alto. ¿Qué iba yo a pensar que nos iban a otorgar clemencia? Ingenua fuimos al pensar que la política tenía condición. No, si no fue ingenuidad, fue amor. En aquella ciudad sitiada de Querétaro, el mundo se nos venía encima y lo único que queríamos era detener el tiempo. Fue amor. ¿Usted recuerda las cartas que lográbamos pasar? Claro que las recuerdo. Las tengo tanto en las manos que parece ya parte de mi piel. Era nuestro último refugio contra la realidad del mundo. Pero al menos ellos murieron juntos, como soldados, como amigos. Fieles hasta el final. Una ciudad que para todos es símbolo de victoria. Para nosotras significa el lugar en donde se quedó nuestra alma. Cada vez que lo recuerdo, señora, siento una presión aquí en mi pecho. Hable con ellos, Agustín. Yo he encontrado cierta paz. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos acá, que se hayan tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros, porque pues hace mucho tiempo nadie se tomaba esa molestia. Me voy a presentar. Yo soy María Agustina de la Trinidad Castro Martínez de Mejía, esposa del general imperialista Tomás Mejía. Y ustedes me van a dispensar que yo no tenga esas palabras elocuentes ni rimbombantes como los tienen las otras damas. Yo la verdad es que no fui a ninguna escuela. Para mí eso estaba negado. Yo era una mujer indígena, pobre. Y casi siempre, hasta el final de mis días, yo tenía que luchar para conseguirme el sustento. Digamos que la miseria era mi compañera. Ser mujer y además indígena en una época en que el mundo estaba hecho por los hombres y para los hombres no era algo fácil. ¿Y qué sabíamos nosotros las mujeres como yo de leyes o de letras? Les digo que yo no fui a la escuela, pero no por falta de ganas, no. Más bien porque ese fue mi destino desde la cuna. Yo, a diferencia de las señoras rimbombantes y de las niñas rimbombantes, yo no aprendí a escribir con caligrafía elegante, no. No, mi destino era otro. Yo estaba condenada a ser siempre una sombra doblemente oscura, por llevar en la piel el color de la tierra. Para nosotras no había escuela, la manta nos lo impedía. No teníamos accesos, era imposible, era algo negado. Yo no aprendí en la casa, pues música, pintura, no. Mis padres
padres solamente me enseñaron a trabajar en la casa. Me enseñaron a preparar la comida, a levantarme desde muy temprano. Y también a ir al mercado, a vender las poquitas cosechas que teníamos, pues para ganarnos unos centavitos y así poder completar. Así es que como ustedes verán, mi vida era bastante dura. Yo tenía que sortear el buscarme el sustento de todos los días con una revuelta que los señores de casas grandes llamaban guerra de reforma. Así es que mi única esperanza era yo conseguir un marido pues, que tuviera un poquito más de centavitos que yo para poder formar una familia pues, así como Dios manda. Yo nací en 1844 en Lagunitas, en San Luis Potosí. Y despuesito de la guerra de reforma llegó a San Luis Potosí Tomás Mejía. Era rarísimo en aquel entonces ver un general indígena. Ay, era impresionante. Y aunque estaba con su traje desgastado y desprovisto de las condecoraciones militares, porque él no tuvo oportunidad de estudiar una carrera militar como los otros. Pues yo lo vi y me enamoré de él. Y él pues llegó a formar parte de San Luis Potosí, de nosotros. Él formó parte de la división de Miguel Miramón. Y gracias a su entereza y a su honestidad, la gente de allí le llamaba Papá Tomasito. Y pues nos casamos. Despuésito de que nos casamos, llegó el imperio y con él la esperanza de un mundo mucho mejor. Y fiel a sus ideales, nunca más se fue a personar allá al Palacio de Chapultepec con sus majestades imperiales. Ofreció sus servicios. Bueno, el emperador estaba encantado porque estaba recibiendo a un general indígena. Y gracias a sus servicios prestados, pronto lo ascendieron a general imperialista. Y le brindaron una condecoración, la condecoración máxima que ellos ofrecían, que era la Orden de Guadalupe. Y Tomás pensaba que gracias a todo eso, todo iba a cambiar. Pero que va, eso estará muy lejos. Porque el emperador Maximiliano salía, se ausentaba varias veces al año. Y entonces dejaba todo el gobierno en manos de la emperatriz Carlota. Y ahí mi marido me contó que empezaron los problemas. ¡Uy! A los señores les salió ámbula. ¿Cómo? ¿Una mujer los iba a gobernar? ¿Cómo iban a obedecer a una mujer por muy emperatriz que fuera? Entonces ahí empezó a resquebrajarse. Los señores extranjeros regresaron a sus tierras. Sí. Y Tomás tenía que ausentarse para defender el imperio. En 1866 yo vi a mi primer hijo, a José Tomás Prisciliano González. Pero la muerte me lo arrebató 7 meses después de haber nacido. Y con los contactos de mi marido, de algunas personas y la caridad, lo enterramos aquí, en el cementerio de San Fernando. Por aquel entonces, ya dentro de mí, ya se estaba gestando otra criaturita. Y pues todos tenían miedo, con los dolores, la pérdida, pues yo no pudiera lograr. Entonces, en octubre, nació la pequeña Adalberta. Uy, una niña bien bonita. Y era bien.
pensé que con eso Tomás se quedaría conmigo para formar la familia como debe ser. Pero el 13 de mayo, el 13 de febrero, lo mandaron llamar. 13 de febrero de 1867. Y esa fue la última fecha que me se despidió de mí como Dios manda. De haber sabido que en aquel momento yo ya estaba embarazada, se lo habría podido decir. Y así por lo menos que él se quedara un rato más conmigo y a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Me enteré. El general Miramón, el emperador, habían sido apresados. Y yo pues como pude, agarré todas mis cosas, lo que podía. Y con un embarazo prominente y una chamaquita que apenas daba sus pasos, me fui para Querétaro. La señora Miramón logró que tuviéramos una audiencia con París, pues para pedirle mi indulto. Pero no fue posible. Así que en medio de todo eso, el revuelto, en toda esa vorágine, yo, el 9 de junio, di a luz a mi pequeño Isaac, Carlos Tomás Mancilla. Llegamos a Querétaro. Y a pesar de todo lo que hizo la señora Miramón, habían llevado a juicio. Los habían condenado al fusilamiento. Yo pues todos los días me presentaba ante el cuartel para ver si podía ver a mi Tomás con mi chamaquito en brazos y la niña. Una de esas tardes se me acercó el general Mariano Escobar y en secreto me dijo que tenía un caballo ensillado y preparado para que mi marido pudiera irse y que tenía una pequeña escolta para que nos llevaran a la Sierra Gorda donde estaba la familia de Tomás y poder comenzar una vida diferente. Y lo que él era y le pregunté que por qué lo hacía. Y me dijo que mi Tomás le había perdonado la vida en 1863 y que era la forma de agradecerle. Tomás lo aceptó, dijo que no, porque Miramón, el emperador, no tendría la misma suerte. La señora Concepción me dijo que podía dejar a la pequeña de Alberto con su familia para que yo pudiera ir a presenciar y a despedirme de él. Y así lo hice. Así es que con mi niño en brazos dejé a Alberto y me fui corriendo ese 19 de junio de 1867. Un día nefasto. Ironías de la vida. El cielo tenía mucha luz. A las 6:30 de la mañana ya estaban 3 carruajes ahí, dispuestos para llevarlos al Salón de los Campanes. En el segundo carruaje subieron a mi marido junto con mi dos sacerdotes. Había también un cortejo con 3 ataúdes, 3 cruces. Y yo tomando a mi niño en brazos, me fui corriendo para subirme al carruaje, para pedir que no me lo mataran. Y una bayoneta me dio. Y yo caí, sentí un golpe seco, sentí la frente abierta, porque protegía a mi niño. Cuando vi las llantas, las llantas, las ruedas del carruaje pasando por la vida, me levanté
levanté, angustiada, gritando, ¡no! ¡No! ¡No me lo maten, por Dios! ¡No! ¡Tomás! 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 ¡No me lo maten! Me fui corriendo al salón de las campanas. Volví a subir. Pero nadie escuché las descargas. Y en ese momento, mi marido dejó de existir. El jueves, él y mi abuelo me entregaron su cuerpo embalsamado en un ataúd muy sencillo. Trabajo que pagó el general Mayor. Pero pues yo no tenía dónde enterrarlo, ni dineros. Solamente me quedaba la pensión que me daban por bebés. ¿Y cómo fue enterrar? El general Porfirio Díaz me dijo que una señora, una tal Carlota González de Fetilo, se había presentado con unos papeles diciendo que ella era la legítima esposa de mi Tomás y que qué se podía hacer. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo una mujer puede despojar a sus hijos del único patrimonio que tenían mis niños? Si no era mucho, era una casita de adobe, unas cuantas vacas y el dinero de la pensión. Además, manchando el nombre de mi Tomás, como si él hubiera sido un abusador. Así que como pude, agarré a mis hijos, el cadáver de mi marido, y un corazón destrozado. Llegamos aquí a la Ciudad de México, a una casita pequeña de una colonia nueva en la Guerrero. Al no tener cómo enterrar a mi marido, pues lo senté en una silla de madera y le acomodé su uniforme bien ilustrado. Puse unas velas y un sombrero para que todos aquellos que nos fueran a visitar ahí dejaran unas monedas para lograr el milagro de poderlo enterrar. Después de 3 meses, un alma caritativa me ayudó a enterrarlo aquí, al panteón. ¡Caray, Tomás! ¡Caray, de veras! Todo lo que pasé por ti, Tomás. Ustedes los hombres no saben todo lo que pasa una mujer por sus decisiones. No se lo imaginan. Te cuento, Tomás. El pequeño Tomasito quiso seguir tus pasos, pero no lo logró. Lo mataron en 1892 en el ejército. Yo me mantuve hasta el final de mis días de coser ajeno, hasta que morí en 1902. La única que nos procedió un poco fue la pequeña Adalberta, que murió después, defendiendo lo poquito que teníamos en 1910, cuando unos hombres la asaltaron. Una revuelta que se llamaba Revolución. Intentaron callarme muchas veces, pero no lo lograron.
porque yo no acepto que nosotros seamos el sexo débil. ¡No! Nosotros no somos el sexo débil. Nosotras cargamos en nuestra espalda toda una sociedad. Los complejos. Disculpen ustedes. Gracias por escucharme. Se les agradezco mucho. Ahora, los quiero invitar a que sigamos el recorrido, para que sepan de nosotros y nos acompañen siempre en su corazón. ¿Quieren acompañar? Lléguenme. Que ya no tienes súbditos, solo fantasmas. Soy una mujer que busca lo mismo que ustedes, majestad. Un pedazo de tierra donde depositar las lágrimas. Esa voz no está europea. Huele a tierra roja de Querétaro. Huele a tragedia. Soy la esposa de Tomás. Soy de Agustín. Soy la mujer de aquel hombre que nunca se separó de su Maximiliano, ni aun cuando sintió el viento de la trampa en aquel cerro de la compañía. Mejía, el caballero indio. Su lealtad fue la única joya auténtica que encontramos en esta tierra, que nos prometió gloria y nos dio pólvora. Él pudo haberse salvado, señora, ¿sabe? Él pudo haber salvado su vida, pero su lealtad no se lo permitió. Se quedó firme en aquel destino cuando el plomo los hundió a los tres. Plomo. Qué manera tan fría de terminar un sueño. A usted le dejaron un cadáver que llorara, Agustina. A mí me entregaron una corona de espinas y un océano de distancias. Y Max, tan lleno de bondad que no vio el abismo. Pero el dolor no sabe de tiempo, señora. El dolor se siente. Usted llora a su esposo en un palacio y yo lo lloro en una choza. Pero la ausencia es la misma. El dolor es el mismo. Es curioso. Mi esposo era un Habsburgo destinado a las estrellas. El suyo era un hijo de la Sierra Gorda de Querétaro. Y mírenos aquí, unidas por la misma vida. ¿Vale la pena tanta sangre por la lealtad? La lealtad es lo único que nos llevamos, señora. Yo me acuerdo cuando mi Tomás me dijo, Agustina, la lealtad no es un traje que se quita cuando hace calor. Es la satisfacción de la palabra dada, de la palabra cumplida. Así es que aquí estamos. Rece conmigo, Agustina. No por el general ni por el emperador. Rece por los hombres que nos amaron tanto y nos dejaron en este infierno eterno. Sí, recemos por ellos. Por el Tomás que se quedó a defender no a un rey, sino al único hombre que lo trató con respeto. Ahora le invito a que hable con ellos. Hable con ellos. Ellos le traerán la paz que hace mucho que pedimos. Gracias, Agustina. Buenas tardes. Generalmente suelo dar audiencia los días martes por la mañana, pero el día de hoy haré una excepción. El tiempo es una noción curiosa cuando se vive en el exilio de la razón. Para ustedes es 1867. Para mí, siempre es el instante previo a la tragedia. La vida de las mujeres nunca ha sido fácil. Siempre estuvimos bajo el corsé del protocolo. Nuestra voz ha sido velada, asfixiada, pero hoy
mi voz se hará escuchar. Nací en Bélgica, hija de un rey, bajo el cielo gris que me enseñó que el deber es la única brújula permitida. Mi padre, el rey Leopoldo I, no veía en mí a una muñeca de porcelana. Tampoco veía que yo fuera una princesa de decoro. No, él veía en mí a una sucesora intelectual. Mientras a mí se me enseñaban estrategias, a las demás niñas de mi estirpe se les enseñaba a suspirar, mientras yo dominaba 7 lenguas, desde el latín clásico hasta el dulce y terrenal náhuatl que aprendería años después. Mi padre me educó con una disciplina de hierro. Él sabía que la corona no era una joya, sino una carga. Aprendí el náhuatl con la misma urgencia con la que se maneja un arma, porque sabía que para gobernar un alma, primero había que entender su lengua. Estudiaba geografía, historia y filosofía política. A menudo, mis damas de compañía, damas de la corte europea, me envolvían con sus risas y con sus chismes de salón. Ellas eran las reinas de su hogar, educadas para la docilidad y el decoro. Pero yo habitaba en un mundo de estrategias y decretos. Para mí el mundo era un mapa que necesitaba orden. Me miraban con extrañeza, a veces con temor. Me decían que tenía un cerebro demasiado masculino. Pero, ¿qué es la inteligencia sino la necesidad de ordenar un mundo que no se puede vislumbrar? Después, a mis 17 años, de una manera sorpresiva, me llegó lo que por orden dominaban y mandaban para mi género. Cuando el príncipe Maximiliano de Habsburgo me tomó por esposa. Fuimos una pareja feliz, pero distante, como 2 barcos que navegan en la misma dirección, pero que nunca llegan a anclar en el mismo puerto. Aún así lo amé profundamente. Amaba su idealismo, su barba rubia y esa mirada que parecía buscar algo en el horizonte. Max era el soñador, el romántico que se perdía en sus expediciones volcánicas, botánicas y en las mariposas de Chapultepec, mientras que yo era el motor, su fuerza, la voluntad que lo empujaría hacia la grandeza. Mi relación con él era mi fuerza, pero también mi condena. Yo era su consejera en un mundo que le cerraba las puertas. Un día, unos hombres provenientes de América, mexicanos, nos visitaron en nuestro castillo de Miramar y nos propusieron tomar el trono de un país vasto, tan poderoso como el Imperio Turco Otomano. Era un país lleno de oro, nopales y volcanes. Max dudó, pero yo vi la gloria. Vi la oportunidad de que una mujer fuera la arquitecta de un nuevo mundo. Un Habsburgo no renuncia, le dije, y nos venimos para México. Nuestro amor no era solo de alcoba, era un pacto político. Así que emprendimos nuestro viaje a este país que tan pronto como lo pisé, me cautivó hasta
llegamos a Veracruz entre la desconfianza y la desesperación. México se me metió en las venas inmediatamente. Mi amor por él era tan intenso que me llegó a asustar. Mientras Max se iba a sus expediciones botánicas, yo me quedaba como regente. No era una regente de adorno. Fui la primer mujer en asumir un puesto político dentro del gobierno. Yo quería que México no tuviera súbditos. Yo quería que fueran ciudadanos. Me recuerda que esto fue una lucha intensa. No era común ver a una mujer en este puesto. Escribí letra por letra un plan de constitución. Traje educación para las infancias. Hice un decreto en donde instituí una educación gratuita y obligatoria. Yo quería que México fuera un país libre, porque yo sabía también que la educación permite que tenga una población libre, que no seamos esclavos. Eso es lo que te dan las letras de los libros. Creé vías férreas para conectar los océanos. También creé la Avenida de la Emperatriz, lo que tal vez ustedes hoy conocen como el Paseo de la Reforma. Yo quería que México mirara con sus propios ojos las capitales europeas. Me preocupé por los derechos laborales, por la educación femenina. Me preocupé también por el indígena, que era ignorado en su propia tierra. Creé la Junta Protectora de Clases Menesterosas para darles voz. Mi amor por México era real. Un amor de arquitecta que busca ver su edificio de pie. Pero pronto me di cuenta que mi trono no descansaba sobre el amor de un pueblo. Descansaba sobre bayonetas francesas, y las bayonetas tarde o temprano lastiman una vez que se retiran. Luego vino la derrota. El aire empezó a tornarse pesado. Napoleón III nos retiró su apoyo. El Papa nos dio la espalda. Juárez avanzaba con la terquedad de una montaña. Tuve que partir de México, dejando a un imperio que se desmoronaba. Mi caída no solamente fue política, era el colapso de mi realidad. Un día me avisaron que Maximiliano había caído en Querétaro y que su sangre manchó el suelo de la tierra que yo tanto defendí. El Cerro de las Campanas fue la última morada de su nobleza. Murió creyendo que yo estaba muerta. Mi última palabra siempre será para él, para el hombre rubio de los cabellos dorados, que una vez creó junto a mí que podíamos cambiar el mundo.
El mundo me ha llamado de muchas maneras. Ambiciosa por querer poder. Usurpadora por tomar lo que yo creía que Dios nos daba. Pero ¿saben algo? Gustan más de llamarme loca. Pero yo soy María Carlota, Amalia Augusta, Victoria Clementina Leopoldina, emperatriz de México y de América, hija de Leopoldo, rey de Bélgica, y de María Luisa de Orleans, la reina de los ojos azules. Yo soy María Carlota, Amalia Augusta, Victoria Clementina Leopoldina, esposa de Fernando Maximiliano José, emperador de México y rey del mundo, el que un día, hace muchos años, murió fusilado en Querétaro. Yo soy María Carlota, Amalia Augusta, Victoria Clementina Leopoldina, regente de la Anáhuac. Tengo 99 años de muerta, bebiendo de las fuentes de Roma. ¿Loca yo? ¿Es una locura acaso no poder olvidar? ¿Es una locura que yo espere a que entre Max por esa puerta con una flor silvestre y me la pueda entregar? ¿Loca yo por venir a gobernar una tierra extranjera y amarla con todas mis fuerzas? ¿Por crear casas de cuna para niños huérfanos y hacer valer los derechos de la mujer? ¿O loca porque con tan solo 23 años de edad fui la primera mujer en gobernar México? Napoleón III me llamó así cuando le grité que era un asesino por dejarnos a nuestra suerte y hacerle cumplir los tratados de Miramar. Mi hermano me llamó así y utilizó mi fortuna para sus conquistas en el Congo. No estoy loca, simplemente estoy despierta en una pesadilla eterna. Loca yo, así me llamaron para poder silenciar todo lo que sabía. Por eso, mujer, no te calles, grita, haz valer tu voz. Y si alguien una vez te llama loca, recuerda que loca es lo primero que nos dicen para poder silenciarnos. Escuchen nuestras voces. Nosotras no hemos sido más que una nota al pie de página en los libros que ellos escribieron. La esposa de, la viuda de, como si nuestra existencia comenzara y terminara en el altar o en el patíbulo de nuestros héroes. A los vencedores se les llama héroes y les hacen monumentos en las calzadas. A los vencidos se les tilda de traidores, pero a nosotras ni lo uno ni lo otro. Y si el historiador se levanta de buenas, nos dedicará unas cuantas palabritas ahí para no dejar. Y mientras los hombres cargan con las bayonetas, nosotros cargamos con todo un imperio, con toda una nación, con todo un país desquebrajado. Me llamaron la loca de Miramar, porque era más fácil decirle así a mi ambición, verla como un delirio. La historia es un club de caballeros
en donde a las mujeres solo nos permiten entrar como musas, como víctimas o como villanas, nunca como arquitectas. Les pedimos memoria, no piedad. Piensen en nosotras como las voces que sobrevivieron el siglo más sangriento de la historia de México. Somos la diplomacia en las sombras, somos la fuerza del hogar, somos la inteligencia que ellos no quisieron consultar por miedo a verse débiles. Les pedimos que no nos olviden, no olviden nuestros nombres como la lluvia en los cementerios, que nos recuerden como esas mujeres que hemos estado atrás de ellos en las sombras. Les pedimos que se acuerden un momento de nosotros. Nuestro suelo estuvo bañado de la sangre de nuestros generales, sí, pero se sostuvo por el temple de sus mujeres. No nos olviden, recuerden que si lo hacen estarán omitiendo la columna, parte de la columna vertebral de la historia. Nosotros somos el bloque más silencioso, pero también el más resistente. El sol va a ponerse nuevamente en las costas. Volveremos a ser nada más que nombres grabados en la tierra. Pero mientras se diga nuestro nombre, mientras todos ellos nos recuerden, el mármol no estará tan frío. No nos busquen en las tumbas de nuestros maridos, búsquenos en cada libertad que hoy ustedes dan por sentada, porque no saben las lágrimas que eso nos costó y que no nos permitieron derramar en público. No quería pasar. Bravo. Gracias por esos aplausos. Me gustaría, si eres tan amable, más presentar a las compañeras. Gracias por acompañarnos a esta función. El día de hoy en el elenco nos acompaña Daniela Ramírez como Concha Lombardo, Bravo. Denise García como Carlota Emperatriz, Bravo. Daniel Camariel como Agustina Castro. Bravo. Agradecemos a las autoridades del Museo Panteón de San Fernando. Gracias a ellos por poder hacer la magia, por estas instalaciones. Agradecemos también al director de escena, Víctor Manuel Fierro López. Bueno, para dirigir a estas bellas mujeres, la verdad para mí fue un honor, un privilegio y como decimos en el argot teatral, un bombón, porque captan la dirección de volada, aparte de bellas, inteligentes y buenas actrices, ¿a poco no? Sí, bravo. Bueno, pero esto no sería posible, pues ya no voy a decir bajo la pluma, porque ya nadie escribe con pluma, ahora todos con el teclado. Con el teclado de Omar Alequei. Un fuerte aplauso para el dramaturgo. Bravo. Y ya ven que en el flyer decía entrada libre, ¿sí recuerdan? La salida no. Así que si quieren salir. No, les pedimos su aportación para seguir pudiendo, como compañías de teatro independiente, sí necesitamos de su apoyo, que nos ayuden, nos apoyen, para poder seguir trayéndoles. De hecho, el próximo 28 tenemos el monólogo de Margarita Maza de Juárez también, de la autoría de Omar Alequei, bajo la dirección de su servidor. Entonces, si gustan acompañarnos también, seguirnos en nuestras redes, Fierro Producciones, La Luz de Teatro o el Museo Panteón de San Fernando. ¿Sí? Y yo los espero a la salida para que nos apoyen con su aportación. Por favor, se aceptan euros, cheques de viajero, dólares, no, lo que guste. Se los vamos a agradecer. Gracias. Gracias. Gracias.